Episodio 1. El primer domingo que sangró la hostia. Nunca olvidaré ese domingo, porque fue el primero en el que Dios me hizo dudar, justo al darle su cuerpo a otro. La misa había comenzado como todas, incienso suspendido en el aire, la luz filtrada por los vitrales tiñendo de rojo y púrpura las columnas del altar, y los fieles en silencio, como si algo los vigilara desde el techo. Yo, Padre Elías, pronunciaba las palabras sagradas con la convicción de quien había entregado su vida a lo eterno, hasta que llegó él, un hombre alto, de piel tan pálida que parecía escurrir cera. Sus ojos no eran ojos, eran vacíos disfrazados de devoción. Caminó por el pasillo central sin mirar a nadie, con una elegancia casi sensual, como si la culpa no lo tocara. Se arrodilló en la primera fila, y cuando llegó el momento de la comunión, se acercó sin prisa. Su boca, semiabierta, respiraba como si oliera un banquete, no un sacramento. Extendí la hostia con mi mano derecha, y él sacó la lengua, pero al tocarla, algo me quemó los dedos. No fue calor físico, fue un rechazo espiritual, una vibración, un mensaje, y la hostia, aún intacta, comenzó a sangrar. Sí, sangró. Un hilo fino descendió por su lengua como si su boca la hubiera desgarrado sin morderla. Y él sonrió. No fue una sonrisa humana, fue una mueca de placer, un gemido contenido, como si en vez de recibir a Cristo, hubiera degustado algo más íntimo, más carnal. Retrocedí. Por primera vez en años. Dudé del ritual, dudé de mí. Dudé de Dios, y lo peor es que nadie más pareció notarlo. Los otros fieles seguían rezando. La mujer detrás de él cerró los ojos, absorta en su devoción. Pero yo vi cómo esa sangre se deslizaba hasta su mentón y desaparecía. No goteó, no manchó, la absorbió. Me temblaban las piernas. Quise detener la misa. Quise confesarme yo mismo ahí, frente al altar. Pero su mirada me clavó en mi sitio, y esa noche, al cerrar la iglesia, la custodia donde guardamos las hostias consagradas, estaba vacía, como si alguien, o algo, ya hubiera comulgado por todos. Episodio 2. El rostro que no apareció en las grabaciones. Esa misma noche, con las manos aún temblorosas y el corazón fuera de compás, volví a la sacristía. Necesitaba pruebas. No de su existencia, sino de mi cordura. La parroquia tenía 3 cámaras, una apuntando al altar, otra al pasillo central, y una más justo sobre la mesa donde preparo el cáliz y el copón. No eran cámaras oficiales del Vaticano. Claro, las instalé yo, después de un robo menor. Hace 2 años. Nadie más lo sabía. Encendí el monitor. Retrocedí hasta el instante exacto en que ese hombre, esa cosa, se acercó a recibir la comunión. Y ahí comenzó lo imposible. Vi a todos. A la mujer del vestido azul que lloraba en silencio. Al niño que no dejaba de mirar las vidrieras. Incluso a mí, con el cáliz en alto, repitiendo las palabras sagradas. Pero no a él. Su espacio estaba vacío. Vacío. Como si la cámara no pudiera registrarlo. Como si la tecnología, a diferencia de la fe, no pudiera mentirse. Pausé el video. Lo adelanté. Lo volví a mirar. Yo extiendo la hostia. Mi mano queda suspendida, frente a la nada. Sin embargo, mi rostro cambia. Se tensa. En la grabación, parezco murmurar algo. Me inclino hacia adelante, como si reaccionara a un impacto invisible. Y luego, doy un paso atrás. En el siguiente cuadro, una sola gota de líquido oscuro brilla sobre el suelo, justo frente al altar. Roja, densa, sangre. No había nadie ahí, pero la sangre estaba. Tuve que apagar la pantalla. Algo me presionaba el pecho. No era miedo. Era una certeza oscura que se abría como un agujero detrás de los ojos. Me levanté. Corrí hacia la nave. La iglesia seguía vacía. En silencio, pero sentí que no estaba solo. Un perfume, suave como incienso y pecado,
flotaba aún en el aire, y ahí lo vi, en el confesionario, la puerta entreabierta, oscura. Alguien había entrado. Me acerqué con pasos lentos, y justo antes de abrir la puertecita de madera, una voz surgió desde dentro, ronca, húmeda, íntima. Padre, vengo a confesarle el placer que sentí al tragar a su Dios. Episodio 3. La confesión que olía a azufre y deseo. Padre, vengo a confesarle el placer que sentí al tragar a su Dios. Esa frase no fue susurrada, fue invocada, como si cada sílaba desgarrara un velo invisible entre lo sagrado y lo impuro. Yo no respondí, no podía. El confesionario estaba en penumbra. Solo una rendija de luz cruzaba su rostro, o lo que fingía ser un rostro. Aún así, algo dentro de mí me obligó a quedarme, a escuchar. ¿Sabes qué sentí al tocar la hostia con mi lengua? Dijo con voz áspera, dulce como vino fermentado en el infierno. Un escalofrío en la espalda, como si tu Dios aún recordara mi aliento. Quise persignarme, pero la mano no me obedecía. Era como si el aire dentro del confesionario tuviera peso, sabor, a hierro, a pecado. No me arrodillé por respeto, Padre. Lo hice para estar a la altura de su debilidad, para lamer lo que ustedes llaman fe y devolverlo transformado. Tuve que cerrar los ojos, pero lo peor fue que, al hacerlo, lo vi. Vi su lengua larga, negra, reptando en mi mente. Vi cómo mordía una hostia, y la hostia sangraba a gritos. ¿Por qué estás aquí? Alcancé a murmurar, sintiendo cómo se quebraba mi voz. Un silencio, y luego, la respuesta que heló mis huesos. Porque no todos los que comulgan son fieles. Algunos solo quieren entrar por la puerta principal, para abrir otra más oscura. De pronto, sentí algo más, algo físico, un olor. No a incienso, no a humedad antigua, era un aroma carnal, a carne viva, a deseo reprimido, a cuerpos entrelazados y oraciones rotas por gemidos. Padre, usted también lo ha sentido, ¿verdad? ¿Qué? Susurré. El temblor entre las piernas cuando reza demasiado cerca del fuego. Quise salir, correr, gritar, pero cuando empujé la puerta del confesionario, no había nadie. Solo el banco vacío, la rejilla rota, y una hostia, una sola, mordida, y latiendo. Episodio 4. El cuerpo que no proyectaba sombra durante la misa. El domingo siguiente, recé 3 veces antes de salir de mi habitación, pero Dios no respondió, o quizás sí, y solo eligió callar. Los feligreses llegaron como siempre, algunos con devoción, otros por costumbre, y unos pocos por miedo, y él también llegó, mismo traje negro, mismo andar elegante, mismo vacío en los ojos. Se sentó en la segunda fila esta vez, justo al lado de una joven que no podía dejar de mirar el suelo. Yo intenté ignorarlo, seguí el ritual como me enseñaron, palabra por palabra, paso por paso, pero había algo que no cuadraba. Algo que raspaba la lógica como una uña en la pizarra del alma. Y lo vi. Dios mío, lo vi. Durante el canto del Gloria, la luz del vitral cayó justo sobre los bancos. Todos proyectaban sus sombras sobre las baldosas. Todos, excepto él. El espacio a su alrededor era perfecto. Demasiado perfecto. Como si la luz pasara a través de su carne. Como si no existiera realmente. Tragué saliva. Continué. Cuando llegó el momento de la paz, algunos se dieron la mano con timidez, otros con cariño. Él no tocó a nadie, pero la chica a su lado se estremeció como si la hubieran acariciado desde dentro. Sus labios se entreabrieron, sus ojos se nublaron, y su cuerpo tembló. No fue un temblor de fe, fue algo más profundo, más íntimo. Como si una parte de ella hubiera sido tocada sin permiso y sin piel. No podía detener la misa, pero mis ojos ya no me obedecían, solo lo seguían a él. Cuando se levantó para comulgar, algo dentro de mí gritó, pero mi boca repitió las palabras sagradas. Al acercarse, sonrió, una sonrisa leve,
casi humana. Y fue entonces cuando noté el detalle más absurdo. Su sotana estaba seca, completamente seca. Y afuera, llovía. Todos llegaron empapados. Todos menos él. Ni una gota en sus zapatos. Ni una huella en el suelo. Le extendí la hostia. No podía no hacerlo. Pero esta vez, no la tomó con la lengua. La agarró con los dedos. Y sus dedos ardían. No lo digo como metáfora. Eran fuego. Un fuego negro, silencioso, que no iluminaba, pero quemaba. La hostia desapareció entre sus dedos. No cayó, no se deshizo. Simplemente dejó de existir. Y al regresar a su banco, la chica a su lado lloraba, pero no de miedo, ni de fe. Lloraba como quien acaba de ser poseída, por algo que no pidió, y que no quiere soltar. Episodio 5. La mujer que se estremecía al tocarlo. Se llamaba Clara. 26 años. Catequista. Y desde aquel domingo, no volvió a mirar a nadie a los ojos. La vi salir de la iglesia al final de la misa, caminando como si el suelo temblara bajo sus pies. No era debilidad, era otra cosa, como si su cuerpo llevara dentro un eco, un gemido que no le pertenecía. Esa misma tarde, me buscó, me pidió confesarse. La llevé al segundo confesionario, lejos del altar, donde el incienso ya no flotaba y las paredes no escuchaban. Se sentó, cerró los ojos, y antes de que yo pronunciara una sola palabra, dijo: Padre. Cuando él se sentó junto a mí, no me tocó. Lo sé, respondí. Yo lo vi. No, no lo sabe, susurró, porque sí me tocó. ¿Dónde? Dentro. Mi corazón dio un vuelco. Clara, ¿hablas de una visión? ¿De un pensamiento? Negó con la cabeza. Su voz temblaba. Cuando se acercó a comulgar, sentí algo recorrerme, desde el cuello hasta las piernas, como una lengua hecha de aire caliente. ¿Una posesión? No, padre. Peor. Fue placer. Tragué saliva. Ella se cubrió el rostro. Lloraba. No fue normal. No fue humano. ¿Qué sentiste exactamente? Pregunté, con el alma encogida, como si alguien me adorara desde dentro, como si rezara en mi vientre con las manos abiertas. Y al final, me susurró: ya estás marcada. Todo dentro de mí gritaba que debía hacer algo, llamar a Roma, exorcizarla, o simplemente rezar. Pero no lo hice, porque había algo en su voz, algo que me clavó en el banco del confesionario. No era miedo, era deseo. Y ahí lo comprendí. No había sido solo ella. Desde que aquel ser comulgó por primera vez, algo comenzó a despertarse en todos nosotros. Una parte que la iglesia siempre intentó enterrar con incienso y silencio. Una parte que respondía no al cielo, sino a él. Clara se levantó lentamente. Me miró, y en sus ojos vi una oración que nunca debí escuchar. Padre, si él vuelve a sentarse junto a mí, no me detenga. Episodio 6. El susurro en latín antiguo desde el confesionario vacío. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Desde que Clara salió del confesionario, algo en mí se quebró, como si sus palabras hubieran abierto una grieta. No en la iglesia, en mí. Y por esa grieta, entraba algo. El aire se sentía más espeso en la sacristía. El agua bendita ya no tenía el mismo brillo. Las paredes crujían cuando recitaba el Padre Nuestro, como si les doliera. Y entonces ocurrió. Era jueves. Noche cerrada. La iglesia estaba vacía. Pero encendí una vela. Una sola. Sentía la necesidad de estar allí, aunque no entendía por qué. Como si algo me citara, sin atreverse a hablar claro. Me arrodillé. Silencio. Ni viento, ni pasos, ni alma. Pero al girar la cabeza, el confesionario estaba abierto, y dentro no había nadie. Solo oscuridad. Y entonces lo escuché. Un susurro. Bajo. Grave. Intenso. No era castellano.
Era latín, pero no el litúrgico que usábamos en las misas antiguas. Era más viejo, más primitivo. Una lengua que no se rezaba, se invocaba. Corpus meum, sed non pro vobis. Mi cuerpo, pero no por ustedes. Mi sangre se heló. Me acerqué, paso a paso. Crucé Madoro, por el placer que dejó en la herida. Adoro la cruz, por el placer que dejó en la herida. La voz no tenía cuerpo, no tenía garganta, no venía del confesionario, venía de dentro de mí. Una fuerza invisible me empujó al suelo. Caí de rodillas frente a la madera abierta, con la vela aún temblando en mi mano. Y entonces, desde dentro, una última frase, pronunciada como caricia sucia en la espalda de mi fe. Confiesa, Elías, ¿cuándo fue la última vez que rezaste con el cuerpo, no con el alma? La vela se apagó, la oscuridad me tragó por un instante, y cuando la encendí de nuevo, había una marca en el asiento del confesionario, una huella, una silueta quemada, como si un cuerpo ardiente se hubiera sentado allí, a esperarme. Episodio 7, la noche en que soñé con su lengua tocando el cáliz. Yo nunca fui hombre de sueños. Los sacerdotes verdaderos no sueñan, rezan. Pero esa noche, no me dormí, me rendí, y en el abismo entre la vigilia y el delirio, él volvió, no con rostro, no con voz, sino con lengua, una lengua negra, húmeda, alargada como un suspiro que nunca termina. Lo vi entrar en la sacristía mientras yo oficiaba una misa, pero no había fieles, solo el cáliz, solo yo, solo él. Se acercó como un amante, desnudo de sombra, cubierto de un humo oscuro que se pegaba a mis labios como promesa, y entonces lo vi hacerlo. Se inclinó sobre el cáliz, no para beber, no para adorar, sino para lamerlo. Su lengua recorrió la copa sagrada con una lentitud obscena, como si saboreara cada pecado que alguna vez fue perdonado con ese vino. Y lo peor, es que el cáliz respondió, sí, el oro vibró, el líquido tembló, y una voz dentro del vino, mi voz, gemía. «Hoc est in corpus meum», susurró él, mientras la lengua se hundía en el vino como un dedo en carne viva. Y yo no lo detuve, porque en ese sueño maldito, mis rodillas no temblaban por fe, sino por deseo. Me desperté empapado, la sotana pegada al cuerpo, el crucifijo caído al suelo, y sobre el altar, el cáliz real, sí, el verdadero, el que había dejado cerrado en la caja de plata, estaba allí, abierto, tibio, y en su borde, una marca húmeda, una línea oscura, una huella de lengua. Corrí al lavabo, me lavé las manos, la cara, la boca, pero el sabor seguía ahí, un sabor a cobre y a algo más, a entrega, a clímax, a comunión profanada. Esa noche supe algo que ningún vaticano admitiría jamás. El demonio no quiere destruir la iglesia, quiere hacerle el amor desde adentro. Episodio 8, la hostia que dejó marcas en su lengua. El domingo llegó, pero algo ya había cambiado. La iglesia olía distinto, no a incienso, no a cera, sino a piel, como si los muros hubieran comenzado a respirar. Me vestí con la sotana sin saber si era una armadura o una ofrenda, y cuando abrí las puertas del templo, la primera en entrar fue Clara. Llevaba el cabello suelto, los ojos enrojecidos, los labios partidos, pero caminaba como si supiera, como si esperara, como si lo deseara. Los demás fueron llegando poco a poco, rostros que conocía desde hace años, ahora vacíos, distraídos, como si ya no vinieran a rezar, sino a presenciar algo, como si supieran que ese domingo no habría milagro, solo hambre. Y entonces, lo vi entrar, el mismo traje, el mismo paso, pero esta vez, con la lengua afuera, no exagero, era apenas visible, entre los labios, moviéndose, como una serpiente que probaba el aire, como si ya supiera que iba a lamer lo sagrado.
Me temblaron las manos al levantar el cáliz. Dije las palabras, no sé si con fe o por costumbre, y llegó el momento de la comunión. Él se acercó, con los ojos clavados en mí, no en Dios, en mí. Le extendí la hostia. Dudé. Quise soltarla antes de tiempo, pero su lengua me esperó, una lengua oscura, afilada, húmeda como el deseo de una herida. Y cuando la hostia tocó esa lengua, no se disolvió, se marcó. Sí, la hostia ardió, y dejó un símbolo, un sello. No era cruz, no era palabra, era un círculo de fuego, una marca antigua, una que reconocí sin haberla visto jamás. Él sonrió, no de burla, de goce, y luego, lo imposible, la marca comenzó a sangrar, su lengua sangraba, la hostia sangraba, y al caer una gota al suelo, no se evaporó, se abrió, como si la sangre tuviera peso, como si la fe se deshiciera. Me incliné para recogerla, pero su voz me detuvo. No la limpies, Padre. ¿Por qué? Porque es mía, y tú ya no lo eres. Episodio 9. El deseo que sentí al verlo orar. Yo creía haberlo resistido. Creía que bastaba con rezar más fuerte, ayunar más días, evitar su mirada. Pero no puedes resistirte a lo que despierta dentro de ti. Esa noche, volví a entrar en la iglesia solo, no para rezar, no por devoción, sino por una necesidad que no podía nombrar. Lo encontré arrodillado frente al altar. Sí, él, solo, orando, y por un instante, parecía humano, el rostro relajado, los ojos cerrados, las manos juntas, pero había algo más. Sus dedos se movían como si acariciaran el aire, como si cada palabra de su oración desnudara lo invisible, como si orar fuese una forma de tocar. Me escondí entre las sombras, lo observé, y lo que sentí no fue miedo, fue deseo, deseo puro, brutal, inconfesable. Quise acercarme, no para exorcizarlo, sino para sentir ese calor, esa energía, esa entrega oscura que nacía entre sus labios. Y fue ahí cuando abrió los ojos. Te excita, Padre, verme orar. Mi cuerpo se tensó. No respondí. No pude. Él se levantó. Caminó hacia mí, paso a paso, sin apuro, como si el tiempo se arrodillara ante él. ¿Sabes por qué tu Dios no me expulsa?, dijo mientras se acercaba a mi rostro. Porque tú ya no me temes, me deseas. La vela más cercana parpadeó, mi aliento se volvió humo. Él extendió una mano, y cuando sus dedos rozaron los míos, sentí un pulso, no el mío, el suyo, un latido caliente, profundo, que golpeó mi pecho y bajó hasta el centro de mi fe. Quise retroceder, pero mi cuerpo no se movía, solo mi alma gritaba, y nadie la escuchaba. Él susurró, tan cerca que sentí su lengua a milímetros de mi oído. Dios te eligió para predicar, yo te elijo para sentir. Y se fue, como si no hubiera estado, como si yo hubiera soñado todo. Pero cuando miré mi mano, había una marca, un símbolo rojo, el mismo que dejó la hostia en su lengua. Y esa noche, al cerrar los ojos, no recé, solo recordé su voz, y gemí en silencio. Episodio 10. El niño que lo señaló y dijo, él no es de aquí. A veces, Dios no habla con palabras, habla con la inocencia. Y esa mañana, un niño rompió el silencio que tantos adultos ya habían aprendido a ignorar. Se llamaba Mateo, 8 años, hijo de una viuda, ojos grandes, mirada limpia, esas que aún no saben mentir. Entró corriendo a la iglesia, con una energía que me arrancó una sonrisa, pero se detuvo en seco al ver al extraño. Sí, él ya estaba allí, sentado, esperando, como siempre. Mateo frunció el ceño, y sin moverse, sin miedo, levantó el dedo índice y lo señaló. Mamá, ¿qué pasa? Hijo,
preguntó la mujer, incómoda. Ese señor no es de aquí. La frase quedó flotando, y no por absurda, sino porque no sonaba a niño, sonaba a juicio. Yo me acerqué, intentando restarle importancia. ¿Por qué dices eso, Mateo? Él no me miró, siguió señalándolo, y entonces añadió, con una voz más baja, casi quebrada, no tiene sombra, padre, y la tierra no lo toca. Me quedé helado, miré al hombre, y por un instante, lo vi, no flotaba, pero casi. Sus pies apenas hacían contacto con el suelo, y aunque el sol entraba a raudales por el rosetón central, su cuerpo no proyectaba sombra. Me arrodillé junto al niño, queriendo calmarlo, pero entonces Mateo dijo lo más aterrador. Anoche soñé con él. ¿Qué soñaste? Que se metía en mi cuarto y me susurraba cosas en un idioma que dolía. Lo abracé. Su cuerpo temblaba, y al tocarle la nuca, sentí algo húmedo. Lo llevé detrás del altar y le revisé la piel. Tenía una marca, una pequeña quemadura circular, como la que yo llevaba en la mano, como la que había aparecido en la lengua del demonio. Él ya estaba marcando a los inocentes. No solo se alimentaba de la comunión, estaba sembrando algo, en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras almas. Y esa noche, cuando fui a ver a Mateo a su casa, su madre me recibió llorando. No habla, padre, me dijo entre sollozos. Desde que salimos de misa, no ha dicho una sola palabra. Entré al cuarto. Mateo estaba en la cama, los ojos abiertos, respirando agitado, y sobre su pecho, con ceniza, había una palabra escrita: propiedad. Episodio 11. El exorcismo que no terminó, porque nadie quiso continuarlo. Llamé a Roma, no con palabras, sino con urgencia. Usé el antiguo canal, el que solo se activa cuando lo inexplicable ya ha dejado de ser metáfora. 3 días después, llegó el padre Silvano, veterano, frío, casi sin rostro bajo su sotana negra. Lo acompañaban 2 asistentes del Vaticano y un maletín que pesaba más que cualquier evangelio. Lo llevé directo a la casa de Mateo. El niño seguía sin hablar, su mirada fija en el techo, y en su pecho, la palabra propiedad aún ardía, como si cada letra respirara por cuenta propia. ¿Qué viste tú, Elías?, preguntó Silvano, sin rodeos. No supe qué responder, porque lo que había visto no tenía nombre en lengua humana. Solo alcancé a murmurar: no comulga, se alimenta. El ritual comenzó a las 3:33 de la mañana. Sellamos la habitación. Cruz en cada esquina. Agua bendita. Sal. Mateo atado solo por precaución. No porque fuera peligroso, sino porque el peligro entraba desde fuera. Silvano comenzó el rito con voz firme: exorcizo te, amnis spiritus immunde, pero apenas pronunció la segunda frase, Mateo se rió. Sí, una risa espesa, adulta, profunda como eco en una caverna donde la luz nunca entró. No está solo, dijo Silvano en voz baja. Algo más lo rodea. La temperatura cayó de golpe. El crucifijo de la pared se inclinó, y una de las velas estalló, esparciendo cera en forma de cruz invertida sobre el suelo. Mateo abrió la boca, pero no salió una voz, salió un canto, en latín, antiguo, melódico, bello y aterrador. Una oración que no era oración, sino un llamado, y él respondió. Las paredes se agrietaron. Una presencia se deslizó por la habitación como humo con memoria, y de pronto, todos cayeron de rodillas, excepto yo, porque yo no rezaba. Yo temblaba. Silvano gritó: Elías, el agua bendita. Corrí a buscarla, pero al volver, la habitación estaba vacía. Mateo ya no estaba en la cama. Silvano ya no tenía ojos. Y en el suelo, escrito con sangre: el exorcismo no termina, solo cambia de cuerpo. Episodio 12.
la lengua que lamió el cuerpo de Cristo, y sonrió. La misa debía continuar. Eso me dijeron desde Roma. Aunque el Vaticano jamás respondió mi último mensaje, aunque el cuerpo del padre Silvano aún no aparecía, aunque Mateo no volvió a ser niño. Ese domingo, la iglesia se llenó como nunca. Personas que nunca había visto antes. Cuerpos que parecían conocer cada rincón del templo. Miradas que no pestañeaban. Y él, por supuesto, sentado en la primera fila, esperando, con la lengua húmeda y sonriente. Haz la misa, me había dicho Clara la noche anterior. ¿Y si él se levanta? Pregunté, temblando. Entonces, arrodíllate tú también. Alcé el cáliz. Sentí que pesaba el doble, no por el vino, sino por la certeza de que no era símbolo, sino carne real, sangre viva. Él se levantó antes de que lo llamara. Caminó hacia mí con la calma de quien sabe que ya ha vencido. Y entonces ocurrió. No extendió la lengua esta vez, extendió la mano, y tomó el cuerpo de Cristo. Con la otra, abrió su camisa. Un círculo marcado ardía sobre su pecho, el mismo símbolo, la misma herida, y sobre ella posó la hostia. No la tragó, no la masticó, solo la lamió, lentamente, con devoción perversa, como si ese acto fuera un rezo, un pacto, una venganza. Y luego, me miró a los ojos, su lengua aún sobre la hostia, y sonrió. Pero no fue una sonrisa para mí, fue para él, para el Dios al que una vez desobedeció, y al que ahora consumía. Clara se arrodilló detrás de él, y lo besó, en la nuca, como si fuera un santo, como si fuera suyo. El órgano comenzó a sonar, pero nadie lo tocaba. Las paredes sudaban, las estatuas lloraban, y yo dije, amén, no por obediencia, sino porque lo sentí, porque su lengua no solo lamió la hostia, también lamió mi fe, y no la destruyó, la transformó. Ahora lo sé, el infierno no vendrá con fuego, vendrá en procesión, y tomará la comunión, antes que todos. Episodio 13, la misa donde todos comulgaron, excepto él, que los miraba. La iglesia no olía a incienso, olía a carne tibia, abierta, entregada, y todos estaban ahí, vestidos de fe, pero desnudos por dentro. Era domingo, el último del mes, y yo sabía, no me preguntes cómo, que algo terminaría hoy, o empezaría. La misa comenzó sin que yo lo ordenara. La gente se levantó sola, rezaron sin esperar dirección, como si una voz invisible dirigiera todo desde lo más profundo de sus cuerpos. Yo solo observaba, temblando por dentro, sosteniendo el cáliz con una firmeza que no me pertenecía. Él no se movió, estaba ahí, en el banco de adelante, mirando, no a mí, sino a los demás, como un anfitrión satisfecho en su banquete de almas. Y entonces, ocurrió lo imposible. Uno a uno, los fieles comenzaron a acercarse al altar, no para recibir la hostia, sino para tomarla. Sí, la arrancaban de mis dedos, la metían en sus bocas con avidez, algunos con lágrimas, otros con placer. Una mujer cayó de rodillas después de tragar, un hombre se desnudó el pecho, un anciano comenzó a reír mientras sangraba por la nariz, y él seguía sentado, mirando, sin comulgar. Fue Clara quien lo dijo en voz alta. Él no necesita comulgar. Nosotros lo hacemos por él. Mi corazón se quebró. El altar comenzó a gotear. No agua bendita, sino vino, oscuro, espeso. Y al tocar el suelo, formó letras. Ya no es símbolo, es cuerpo. Los vitrales se agrietaron. Una paloma de piedra cayó del techo y se partió en dos. Y las campanas sonaron solas. Me arrodillé, no por devoción, sino porque las piernas ya no me sostenían. Él se levantó entonces, caminó hasta mí, me tomó el rostro entre las manos, y dijo,
ahora sí eres sacerdote, ahora sí sabes lo que es dar el cuerpo. Y me besó, no en la boca, en la frente, y el beso ardía, como una corona, como un sello, y al levantar la vista, todos habían comulgado, menos él, porque él no necesitaba alimentarse, él ya nos tenía dentro. Episodio 14, la noche en que sentí que Dios me abandonaba. No hubo misa ese día, solo silencio, y ceniza en los bancos. El altar seguía manchado, las hostias consagradas ya no estaban, solo quedaban rastros, como si alguien, o algo, las hubiera lamido hasta desaparecer su significado. Yo no salí de la sacristía, me quedé allí, encerrado con mi fe rota entre las manos. El crucifijo colgaba torcido sobre la pared, y cada vez que lo miraba, me preguntaba si él aún me escuchaba, o si me había soltado la mano sin decir adiós. Fue entonces cuando sentí el temblor. No fue terremoto, ni viento, fue algo que venía de abajo, desde las baldosas, desde lo que había debajo del altar. Salí corriendo al centro de la nave. Todos los bancos estaban vacíos, pero el aire vibraba, y entonces lo vi, él, de pie, sobre el altar, desnudo de sombra, vestido de nada, y con una corona, no de espinas, sino de carne, carne humana, trenzada, palpitante, como si cada fibra hubiera sido arrancada de una confesión jamás perdonada. ¿Qué eres?, le grité con la poca voz que me quedaba. Él no respondió, solo levantó el cáliz, mi cáliz, el que usaba cada domingo, y escupió dentro. La saliva cayó espesa, negra, llena de algo que no era vida, pero tampoco muerte. Esto no es cuerpo ni sangre, dije con rabia. Esto es burla. Y por primera vez, me miró con tristeza. ¿No lo entiendes aún, Padre Elías? No estoy burlando a tu Dios, estoy llenando su ausencia. Y ahí lo comprendí, o lo intuí, o tal vez lo sentí arder dentro del pecho. Dios ya no estaba, no en esa iglesia, no en mí. El altar se abrió bajo sus pies, una grieta que exhalaba calor, un aliento rojo, impuro, embriagador. ¿Qué has hecho?, susurré. Nada, respondió él. Tú abriste la puerta, yo solo entré, con hambre, y bajó. Sí, bajó al abismo, como un rey, y lo peor fue que, por un segundo, quise seguirlo. Episodio 15, final. El último sermón, antes de que las velas se apagaran solas. Nunca escribí este sermón, no estaba en ningún papel, no lo memoricé. Salió de mí como un llanto ahogado que llevaba años esperando nacer. La iglesia estaba en silencio, los bancos vacíos, las estatuas cubiertas con sábanas, como si incluso los santos se avergonzaran de mirar. Yo subí al altar una última vez, ya no llevaba sotana, solo la piel, y la marca, la misma que apareció en mi mano, la misma que ardía cada vez que él me hablaba sin hablar. Pero esta vez no estaba allí, ni entre los fieles, ni en el confesionario, ni dentro de mí, porque ya no era necesario, ya lo había hecho todo, y todos lo habían permitido. Respiré hondo, tomé el cáliz, aún tibio de blasfemia, y lo levanté como siempre, como si aún esperara redención. Y entonces hablé: hermanos, aunque no haya nadie en esta sala, sé que están escuchando, porque el pecado tiene oídos. Y hoy, se confiesa a sí mismo. Las velas comenzaron a apagarse una a una, sin viento, sin explicación, como si mis palabras fueran aceite sobre el fuego. Yo fui sacerdote, serví al cuerpo de Cristo, pero nunca aprendí a defenderlo, y por eso Él se fue cuando dejamos de pedir perdón, y empezamos a desear la condena. Una lágrima descendió por mi mejilla, pero no era dolor, era alivio. Por fin, verdad. No estoy aquí para salvarlos, estoy aquí para advertirles. Y miré al crucifijo una última vez. Él volverá, pero no en gloria.
volverá a reclamar lo que hemos entregado, y cuando lo haga, será desde adentro. Las paredes comenzaron a sudar, el suelo tembló, y del cáliz brotó humo, negro, denso, familiar. Y ahí, en medio de esa neblina, lo vi. Él, por última vez, no sonrió, no habló, solo se acercó, y me abrazó. Y en ese abrazo entendí todo. No era odio, no era castigo, era reemplazo. Él no vino a destruir la iglesia, vino a convertirse en ella. Y mientras el mundo seguía rezando a un cielo silencioso, el infierno ya había aprendido a comulgar, y lo hacía, en cada uno de nosotros.